Comenzamos por la pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta número 1? Dice, al 31 de diciembre del 2019, la empresa ABC SAC tiene registrada una letra por cobrar con un cliente por una venta realizada el 1 de octubre del 2019 por 80.000 soles. Esta letra vence el 31 de enero del 2020. Sin embargo, genera adicionalmente un interés mensual de 1.000 soles, que el cliente pagó cada fin de mes a partir del 31 de octubre del 2019. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2019 no se registró ninguna operación relacionada con los intereses. Ok, entonces lo que ustedes tienen que entender cuando leen la pregunta número 1 es que hubo una venta el 1 de octubre, así que yo voy a hacer mi transacción de venta. O sea, lo que me dicen es que el 1 de octubre del 2019 hubo una venta. Entonces voy a hacer mi asiento de venta. Entonces voy a hacer mi asiento de venta y lo que me dice en esta primera parte es que hubo una venta de 80.000 soles con una letra. Una letra por cobrar es lo mismo que una cuenta por cobrar. Letra por cobrar y cuenta por cobrar es lo mismo, con la única diferencia que cuando tú tienes una letra, la letra te genera intereses. Entonces, si el 1 de octubre, hubo una venta de 80.000 por una letra, el asiento sería así, venta por 80.000, y en vez de poner cuentas por cobrar, colocamos letra por cobrar. Listo. ¿Cuál es la diferencia de una letra con una cuenta por cobrar? Que la letra va a generar intereses, es decir, que por esta letra tú vas a cobrar intereses, vas a ganar intereses. Entonces te dicen, sin embargo, al 31 de diciembre del 2019 no se registró ninguna operación relacionada con los intereses. Y te dicen que los intereses fue de 1.000 soles mensuales. Entonces tu chamba es, si tú ya tienes la venta, que lo cuadras con letra por cobrar, ahora tienes que registrar los intereses que te genera la letra por cobrar. ¿Cuáles son esos intereses que te genera la letra por cobrar? Vamos a ver, vamos a registrarlo. Si tú tienes una letra por cobrar y la letra por cobrar te está generando intereses mensuales de 1.000 soles, eso para ti es un ingreso. ¿Por qué? Porque si tú tienes una letra que tenías que cobrar al cliente, pero por esa letra vas a cobrar intereses también, entonces para ti los intereses serían ingreso. Entonces vamos a registrar los ingresos por intereses que te genera la letra, que sería ingreso por interés, y como a ti te están pidiendo hasta el 31 de diciembre del 2019, entonces, ¿cuándo comenzó la letra? 1 de octubre. Del 1 de octubre al 31 de diciembre que tengo que registrar, han pasado 3 meses de intereses. Entonces sería 3 por el mensual, que es 1.000 soles al mes. O sea, mi ingreso por interés es de 3.000 soles. ¿Contra qué lo cuadras? Va a depender si lo cobro o no. Dice que el cliente pagó cada fin de mes a partir de octubre. O sea, el cliente, esos intereses que tú le cobras, dice que te pagó cada fin de mes. O sea, te pagó todos los meses. O sea, te pagó los 3 meses. Todo contra efectivo. Y así te quedaría este registro. Tienes la venta con la letra y en el segundo asiento registré los ingresos que te genera esa letra. ¿Preguntas? Ahora, dependiendo de los asientos que has hecho, vamos a responder. Dice, A, ninguna respuesta es correcta, no lo sé. B, se genera un activo disponible de 1.000 soles. ¿Qué son, en primer lugar, activos disponibles? Los activos disponibles están conformados por dos cuentas, efectivo y valores negociables. Entonces, el único activo disponible que tengo en este asiento es el efectivo, y el efectivo es por 3.000. Así que la B no puede ser. Pasemos a la C. ¿Qué dice la C? Al 31 de diciembre del 2020
19. ¿El cliente tiene una deuda con la empresa de 83.000 soles? No. El cliente tiene una deuda con la empresa de 80.000 soles, porque la letra por cobrar es 80.000, no 83.000. Entonces, cuidado que sumen la letra por cobrar con el ingreso. Cuando te hablan de deudas, la deuda solamente es la letra por cobrar. Todo lo que termine por cobrar es la deuda. Entonces, la deuda es 80.000, no 83.000. Así que la C no es. La respuesta era la D. Y vamos a leer por qué. Dice, los intereses ganados que aún no lo habían registrado en el periodo 2019 representa 3.000 soles, sí. Por el año 2019, los ingresos por intereses que el contador no había registrado era 3.000 soles. Respuesta D. Preguntas. Y eso era todo por la primera pregunta. ¿Dudas por la 1 para pasar a la 2? Ok, voy a la 2. Ya tengo la 1, vamos a la 2. Siguiente pestaña, pregunta 2. A ver, ¿qué dice en la pregunta 2? Concéntrense aquí. Dice, la empresa No Estoy Perdido SAC le comenta que la venta del ejercicio ascendió a 420.000 soles, de las cuales el 30% fueron cobradas. El costo de esta venta ascendió a 85.000 y los gastos operativos a 155.000. Y los gastos financieros sumaron a 25.000 soles. Considere la tasa de impuesto a la renta del 29.5%. Esa es la información y si tú miras en tus alternativas, porque te dice que marques la opción correcta y básicamente tus alternativas están en base de los tributos. Te hablan de tributos, o sea, del impuesto a la renta. Para eso tenemos que armar, con esta información que me dan, voy a elaborar mi estado de resultados. La única manera de yo poder saber cuánto es el tributo, es decir, el impuesto a la renta, es elaborando mi estado de resultados. Así que aquí voy a colocar elaborando el estado de resultados. Entonces comienzo. Si yo quiero elaborar mi estado de resultados, tienes que saber cómo es el estado. Primero comienzas con las ventas brutas. Las ventas, según el problema, es de 420.000 soles. Esas son tus ventas. Cuando tú registras las ventas, no te interesa cuánto has cobrado. Si el problema te dice que has cobrado el 30%, no me interesa. Eso es floro. Solo te interesa todas tus ventas, sean cobradas o no cobradas. Tienes que sumar todas tus ventas, en este caso 420.000. A esas ventas le tienes que restar las devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Y eso qué te da? Eso te da, si tú le restas las devoluciones y rebajas sobre ventas, que no hay cero, eso te da las ventas netas. Una vez que ya tienes las ventas netas, lo restas, ¿eso qué te da? Ya tengo las ventas netas, ahora le tengo que restar el costo de venta, que también es dato. Dice que el costo de venta fue de 85.000 soles. Entonces registra tu costo de venta de 85.000, restas y eso te da la utilidad bruta. Una vez que ya tienes la utilidad bruta, vienen todos los gastos operativos. En este caso tienes gastos operativos por 155.000, entonces le vas a restar todos los gastos operativos, que es 155.000. Y cuando tú restas utilidad operativa menos todos los gastos operativos, eso te da la utilidad operativa.
Una vez que ya tienes la utilidad operativa, ¿qué le tienes que restar? Todos los gastos financieros y sumar ingresos, gastos e ingresos. En este caso, el problema solamente te dan gastos financieros, entonces le restamos todos los gastos financieros. ¿Cuántos son los gastos financieros? 25.000. Listo, restas y eso te da la utilidad operativa menos todos los gastos financieros, te da la utilidad antes de impuesto. Ya tienes la utilidad antes de impuesto, ahora ¿qué le restas? El impuesto a la renta. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? El 29.5%. Entonces, a la utilidad antes de impuesto le multiplicas por el 29.5%. Y la diferencia es la utilidad neta. Hasta ahí, ¿preguntas? Es un estado de resultados. Entonces, el UAI menos el impuesto a la renta es la utilidad neta. Una vez que ya armaste con la transacción número 2 tu estado de resultados, vamos a ver qué es lo que me piden. Dice, marque la afirmación correcta. A, cargo a resultados acumulados y abono a tributo por pagar. O sea, lo que te piden básicamente es el impuesto a la renta. Te piden el asiento del impuesto a la renta. Entonces voy a hacer el asiento del impuesto a la renta. Si tú quieres representar el impuesto a la renta como un asiento, es así. Impuesto a la renta o gasto por impuesto a la renta contra tributo por pagar. Ese es el asiento. Y jalas el monto que te salió. Entonces, la A es falsa porque la A te dice cargo a resultados acumulados, el impuesto a la renta jamás se carga a resultados acumulados, es impuesto a la renta, es un gasto. Así que la A no es. B, no se calcula el impuesto a la renta, dado que existe una pérdida. Falso, no hay pérdida, hay ganancia y por ende hay impuesto a la renta. Entonces la B no tiene nada que ver. C, cargo a impuesto a la renta y abono a tributos por pagar por 45.725, verdadero. El asiento del impuesto a la renta es cargo en el debe de impuesto a la renta sí por 45.725 y un abono en el haber de tributo por pagar. Respuesta de la 2, C. ¿Preguntas? Y así se termina la pregunta 2. ¿Dudas por la 2 para pasar a la 3? Ok, pregunta 3. Concéntrense ahora en la pregunta 3. Tienen que leer conmigo para que no se pierdan. Dice, la empresa comercializadora SAA le comenta que durante el año o durante el ejercicio 2020 perdió mercadería por 25.000, sufrió un robo de efectivo por 4.600 y de mercadería por 4.500 soles. Por otro lado, recibió un aporte de efectivo por 3.600 soles y recibió donaciones de mercadería por 5.000 soles. Finalmente se sabe que el saldo inicial de efectivo asciende a 2.000 soles y el inventario físico final de existencia a 34.000 soles. ¿Qué es lo que te piden? Indique a cuánto asciende el saldo final contable que utilizaría para calcular el costo de venta. O sea, te están pidiendo hallar el inventario final de la fórmula del costo de venta. Entonces, no te están pidiendo calcular el costo de venta, te están pidiendo calcular el inventario final de la fórmula del costo de venta. Ustedes recordarán que el costo de venta es inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final de mercadería. ¿De acuerdo? Ahora, lo que te están pidiendo es hallar el inventario final de mercadería, esta última parte. Para eso tienes que saber la fórmula.
Para hallar el inventario final de mercadería del costo de venta, la fórmula es la siguiente. Es inventario final de mercadería, que es dato, más pérdida de mercadería, más robo de mercadería, más donaciones otorgadas de mercadería, menos donaciones recibidas de mercadería. Esta es la fórmula que tienes que aplicar. ¿Preguntas? Y ahora sí hay que buscar los datos. Primero voy a buscar el inventario final y para eso lo voy a pintar de azul. El problema me dice que el inventario físico final es de 34,000. O sea, el inventario final que está aquí donde está mi cursor, este inventario final es 34,000. Entonces, el inventario final es 34,000. A eso hay que sumarle pérdida de mercadería, no de efectivo, de mercadería. Busca. ¿Hay pérdida de mercadería? Sí. 25,000. A eso hay que sumarle robo de mercadería. ¿Hay robo de mercadería? Bueno, primero tengo robo de efectivo. El robo de efectivo no me interesa porque es efectivo. Pero también tengo robo de mercadería, que es 4,500. Entonces le agregas el robo. Luego le tienes que sumar donaciones otorgadas de mercadería. ¿Hay donaciones otorgadas de mercadería? Busca. Por otro lado, se recibió un aporte de efectivo, ok, eso no me interesa. Se recibió donaciones de mercadería, ok, se recibió, pero no otorgamos. ¿Tú otorgas alguna donación de mercadería? No, no hay donaciones otorgadas, pero sí recibidas. Entonces, las donaciones recibidas de mercadería lo vamos a sumar, que es 5,000. Y eso sería todo. Todos los datos los saqué del párrafo según la fórmula. Y ahora sí dime cuánto te sale el inventario final de mercadería. El inventario final de mercadería sería el inventario final, que es dato, más pérdida de mercadería, más robo de mercadería, más donaciones otorgadas de mercadería, menos donaciones recibidas. Esa es la fórmula. ¿Cuánto te sale? 58,500. Respuesta, la A. Voy a marcarlo. Y fin de esta pregunta. ¿Dudas por la 3? Ok, entonces ya saben que tienen que aprenderse la fórmula del costo de venta. Es básica para este final. ¿Preguntas? Listo. Si no hay preguntas, paso a la pregunta número 4. A ver, la pregunta número 4 te dice, el 1 de diciembre del 2019 se ha vendido al crédito un vehículo a la empresa AZ SAC a 15,000 soles. Y esta operación no había sido registrada al 31 de diciembre del 2019. El costo del vehículo era de 53,000 soles, tenía un valor de rescate de 5,000 y fue adquirido el 1 de marzo del 2015, estimándose una vida útil de 5 años. Se sabe también que como la venta no fue registrada, tampoco se había registrado la depreciación del vehículo por todo el año 2019. De acuerdo con el enunciado, marque la afirmación correcta. Entonces, tengo que registrar, según lo que me ponen aquí, tengo que hacer el asiento de venta del activo fijo y también por la depreciación. Entonces, comienzo. Primero voy a registrar al 1 de diciembre que yo lo vendí, voy a registrar su depreciación por el año 2019. Voy a hacer mi asiento. Y primero vamos a depreciar hasta la fecha de venta por el año 2019. Debe haber. Lo primero que voy a hacer es hallar la depreciación anual y luego tener la depreciación mensual. Voy a calcular primero la depreciación anual y luego calculo la mensual.
Primero la anual. La anual sería el costo del vehículo, según el problema, el costo del vehículo era de 53,000. Costo menos valor de rescate, que es 5,000, y su vida útil 5 años. Entonces sería 53,000 menos el valor de rescate entre 5 años. La depreciación anual me sale 9,600 y si yo quiero sacarla mensual sería la anual entre 12. Hasta ahí, ¿preguntas? Una vez que ya tienes la depreciación anual y mensual, ahora lo que tienes que decirme es por el año 2019, ¿cuánto de gasto por depreciación tienes que registrar? Y sería del 1 de enero del 19 hasta la fecha que lo vendiste, que fue 1 de diciembre del 19. Solamente se deprecia 11 meses. ¿Por qué 11 meses? ¿Por qué solamente voy a depreciar 11 meses? Solo 11 meses porque del 1 de enero del 19 hasta la fecha que lo vendiste solo pasó 11 meses. Diciembre no se cuenta porque es primero. Así que mi depreciación sería gasto por depreciación del vehículo contra depreciación acumulada del vehículo por 11 meses. Hasta ahí, ¿preguntas? Una vez que ya depreciaste por 11 meses de enero hasta el 1 de diciembre, ahora recién haces el asiento de venta. Cuando tú vendes un activo fijo hay una estructura, asiento de ajuste. Cuando yo vendo activo fijo, primero coloco si es al contado o al crédito. Según el problema, yo lo he vendido al crédito por 15,000 soles. Entonces voy a colocar cuentas por cobrar diversa, porque fue al crédito, por 15,000 soles. Una vez que ya sabes a cuánto lo vendiste, ahora tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de ese vehículo que estás vendiendo. Eliminas en el debe toda la depreciación acumulada del vehículo. Y acá ten mucho cuidado, no es 8,800. Tienes que volver a calcular toda la depreciación acumulada desde que lo compraste hasta que lo vendiste. O sea, calculando la depreciación acumulada al momento de venderlo. Si tú quieres calcular la depreciación acumulada de este vehículo al momento de venderlo, sería así: fecha de compra hasta la fecha de venta. Y acá me tienes que decir cuántos meses vas a eliminar de depreciación. ¿Cuándo lo compraste? Según el problema, yo lo compré el 1 de marzo del 2015 y lo vendí el 1 de diciembre del 2019. Entonces, ¿cuánta depreciación acumulada tienes que eliminar? Por todo el año 2015 hay que eliminar 10 meses, más todo el 2016, todo un año, 12 meses, más todo el 2017, más todo el 2018, y por el año 2019, como lo vendí el 1 de diciembre, solamente sería 11 meses. Sumas todo eso y te sale 57 meses por eliminar. Como hay que eliminar 57 meses, entonces mi depreciación acumulada sería 57 meses por la depreciación mensual. Hasta ahí, ¿preguntas? Ok, dejas un espacio porque no sabes si tienes ganancia o pérdida y en el haber eliminas el vehículo que estás vendiendo al costo. ¿Cuánto te costó el vehículo? 53,000. Entonces, al ojo, ¿cuánto te falta para que te cuadre el asiento? Por ejemplo, si tú sumas el debe, te sale 60,600. Y si sumas el haber, te sale 53,000. Entonces, la diferencia para que me cuadre el asiento estaría en el haber, en el menor. Sumas el mayor, que es el debe, y le restas el haber, que es el menor. Como te sale la diferencia en el haber, eso para ti es un ingreso por venta de vehículo. Y así te quedaría el asiento de la pregunta número 4.
el asiento de venta del vehículo. Una vez que ya tienes el asiento, tienes que marcar la opción correcta. Dice, A, ninguna respuesta es correcta, no lo sé. Voy a la B. Dice, el valor en libros correcto del vehículo al momento de la venta es de 16.200 soles. Voy a calcular el valor en libros. El valor en libros a la fecha de la venta. Tú tienes que recordar que para calcular el valor en libros es el costo del vehículo menos toda su depreciación acumulada a la fecha de la venta. Entonces restas el costo del vehículo menos toda la depreciación acumulada. ¿Cuánto te sale? 7.400. La B no puede ser. Pasa a la C. El gasto de depreciación por el año 2019 del vehículo fue por 9.600 falso. El gasto solo por el año 2019 era por 8.800. Así que la C tampoco es. La D. El saldo correcto de la depreciación acumulada al momento de la venta es de 36.800. Ve a tu asiento de venta. Busca depreciación acumulada. ¿Cuánto es? 45.600. Entonces, ninguna respuesta es correcta. La 4, la A. ¿Preguntas? ¿Dudas por la 4? Ok, paso a la 5. Pregunta 5 es una pregunta de costos. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Si tú lees primero las alternativas, en esta pregunta, lo que te dice es los costos de materiales directos, los costos de productos procesados, los costos de materiales, entonces te hablan básicamente del tema de costos. Así que voy a leer y yo siempre con respecto a los temas de costos, siempre lo hago con asientos. Dice, una mezcla de turrones SCRL le comenta que los materiales adquiridos son directos 15.000 e indirectos 2.600. Entonces, como hay una compra de materiales, voy a hacerlo con asientos. Siempre lo hago con asientos porque me parece mucho más sencillo. Entonces voy a hacer mi compra de materiales directos e indirectos. Cuando tú compras materiales directos, le pones MPD y cuando compras materiales indirectos, MPI. Y colocamos los montos. 15.000 de MPD y 2.600 de MPI. Y como no me dicen cómo lo compré, asumimos que es contra efectivo. Listo. Preguntas. Ya tengo la primera. Luego vamos a la segunda oración. Dice, de cada material que compraste, se devolvió 15% al proveedor. O sea, de cada material que compraste, es decir, del material directo y el material indirecto, dice que devuelves el 15%. Entonces voy a hacer la devolución sobre compra. Como lo devuelvo al proveedor, eso es una devolución sobre compra. El asiento sería así. Coloco MPD en el haber y entre paréntesis le pongo devolución para saber que es una devolución y lo mismo con el MPI, entre paréntesis devolución. ¿Cuánto devuelvo de MPD? El 15% que compré, el 15% de 15.000. ¿Cuánto devuelvo de MPI? También el 15%. Listo. Y la suma de ambos lo puedes cuadrar con la cuenta que tú quieras. En este caso, pues, lo voy a hacer contra efectivo porque no me dice nada. Puedes ponerle anticipo, efectivo, eso es irrelevante en este caso. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sigo leyendo, otro color, dice... Se sabe que se mandó 12.000 soles de materiales directos y 2.080 de indirectos a producción. Ok, otro asiento. Dice que envías materiales directos y materiales indirectos a producción. Entonces el asiento sería así. PMP contra MPD utilizado. Eso es cuando envío MPD, que es 12.000.
Y cuando envío MPI a producción, que es 2080, sería CIF real, entre paréntesis, MPI, contra MPI utilizado. Ese sería el asiento. ¿Cuánto enviaste de MPI a producción? 2080. Listo. Preguntas por el asiento 3. Ok, continúo. Sigo leyendo. Luego dice, se sabe que se tenía un inventario inicial de productos en proceso por 26.500. Eso sería un dato que lo voy a poner aquí. El saldo inicial de producto en proceso según el problema es 26.500. Ok, dato del problema. Los inventarios iniciales no se hace asiento contable. Y finalmente te dice, además, de la producción se devuelve al almacén 5% de los materiales recibidos. Dice, además de producción, devuelven al almacén el 5% de los materiales recibidos. O sea, de lo que tú enviaste esa producción, ahora la producción está devolviendo al almacén el 5%. Entonces el asiento al revés. MPD y MPI utilizado en el debe contra PMP y CIF real en el haber. Y colocas, ¿cuánto es lo que están devolviendo? El 5%. Entonces, el MPD devuelve el 5% de los 12.000 que habías enviado a producción y el MPI se devuelve el 5% de 2080. Listo. Y así te quedaría todos los datos según la pregunta número 5. Hasta ahí, preguntas. Y ahora tengo que marcar la afirmación correcta. Le pongo colores para que vean que cada color es una transacción diferente. Ahora dice, marque la afirmación correcta. A, el costo de los materiales directos empleados realmente ascienden a 12.000 y de los materiales indirectos 2.080. Vamos a ver, te están preguntando de los materiales directos empleados, o sea, los utilizados. El MPD utilizado y te están hablando del MPI utilizado. Cuando te hablen de los materiales empleados es el utilizado. Entonces, el MPD utilizado sería el MPD utilizado de la 103 menos lo que la producción devolvió. Eso sería el MPD utilizado. Y el MPI utilizado sería el MPI utilizado de 2080 menos lo que la producción devolvió, que es 104. La A no puede ser, porque salen otros datos. Vamos a la B. Dice, el costo de productos procesados ascienden a 40.580. Voy a averiguar eso primero. Para que tú puedas hallar el costo de productos procesados, tienes que hacer el estado de costo sumando el MPD utilizado más el MOT más el CIF real. Eso te sale el costo de producción. Y a ese costo de producción le sumas el inventario inicial de producto en proceso y eso te da el costo de productos procesados. Estado de costos. Entonces, vamos a hallar. El MPD utilizado es 11.400. El MOT no hay MOT. Y el CIF real sería, busca todo lo que tenga que ver con CIF real. El CIF real sería 2080 menos el CIF real del haber. La suma de los tres es el costo de producción. A este costo de producción le sumas el inventario inicial de producto en proceso, que era dato, 26.500, y eso te da el costo de productos procesados. ¿Cuánto es el costo de productos procesados? 39.876, así que la B descartada. Vamos a la C. Dice, el costo de productos procesados asciende a 39.876 verdadero
Y el costo total de materiales devueltos al proveedor. Los devueltos al proveedor son el asiento número 2. Cuando se devuelve al proveedor es los devoluciones, no producción. Producción es esto. Esto es una devolución de producción, pero cuando se devuelve al proveedor es este asiento de aquí. La devolución al proveedor, una devolución sobre compra. Entonces, ¿cuánto asciende la devolución al proveedor? 2.640. Así que la C no puede ser porque dice 704. Entonces, la respuesta es la D. El costo total de materiales devuelto al proveedor es 2.640, sí. Lo que yo devolví al proveedor de MPD y MPI, es 2.640. Respuesta D. ¿Preguntas? Y esa sería la respuesta de la 5. D. Y listo. Y así terminas la pregunta número 5. Tema costos. Preguntas por la 5 para pasar a la 6. Ok, voy a la pregunta 6. Voy a leer qué es lo que me dice la 6. Dice, las grandes devoluciones SAC le comenta que durante el ejercicio enviaron a producción 35.000 soles de materiales directos. De estos, un 10% fue devuelto al almacén. Y de dicho 10%, el 50% fue devuelto al proveedor el año pasado, quien devolvió el efectivo correspondiente. Entonces lo voy a hacer con asientos contables nuevamente. Voy a hacer mis asientos contables para poder marcar la afirmación correcta. A ver, ¿qué dice? La empresa, las grandes devoluciones, le comenta que se enviaron a producción 35.000 soles de materiales directos. Si tú envías a producción materiales directos, el asiento es así. PMP contra MPD utilizado. Listo. ¿Por cuánto? Por 35.000. Ya está. Luego dice, de estos, el 10% fue devuelto al almacén. ¿Quién devuelve al almacén? La producción. Cuando a ti te dicen que fue devuelto al almacén, es que la producción está devolviendo al almacén. O sea, de estos 35.000 soles, se devuelve al almacén el 10%. Sería MPD utilizado contra PMP. ¿Por cuánto? Por el 10% de esos 35.000. Ya está. Luego dice, de dicho 10%, el 50% fue devuelto al proveedor, quien se le devolvió el efectivo. O sea, de estos 3.500 soles que ya estaban devueltos en el almacén, el 50% de esos 3.500 dice que le devolvemos al proveedor. O sea, sería MPD baja, esto sería una devolución porque es al proveedor, y le sacas a estos 3.500 le sacas el 50%. ¿Y contra qué lo cuadro? Contra efectivo, porque dice que se devuelve el efectivo. Y así te quedaría el asiento. ¿Preguntas? Una vez que ya hiciste los asientos, ahora sí marca la alternativa. Dice, A, se debe de cargar a cuentas por pagar a comerciales 1.750 y abonar devoluciones sobre compra falso. Lo que tú estás devolviendo es MPD, o sea, se tendría que abonar MPD y se debería de cargar efectivo por 1.750. Así que la A es falsa. B, se debe de cargar efectivo por 1.750 y abonar materiales directos por 1.750 verdadero. Se debe de cargar efectivo por 1.750 y abonar MPD por 1.750. Respuesta, la B. La C y la D eran falsas. Lo que te estaban describiendo era el asiento número 3.
RPTA-B. Ya sabes que este paréntesis que yo pongo es para mí, para saber que este MPD es de una devolución. Pero en el asiento solamente se coloca MPD. O sea, este es el asiento contra MPD. Esta devolución, todo lo que yo pongo entre paréntesis es para mí, para saber que este MPD se trata de una devolución. Pero en el asiento tú no puedes poner devolución de MPD, eso no existe. Cuando se devuelve MPD al proveedor, solamente se coloca la cuenta MPD. Y entre paréntesis, si tú quieres, le pones devolución para que sepas que ese MPD es de una devolución. Es como un dato extra. Preguntas por las 6. Ok, paso a las 7. 7. ¿Qué dice la pregunta 7? Vamos a leer. Al 31 de diciembre del 2019, la empresa OPQSAC presenta gastos de publicidad por 24.000 soles. Dicho monto corresponde a un contrato firmado y pagado el 1 de junio del 2019 con la empresa que brindará el servicio de publicidad por 12 meses. De acuerdo con el enunciado, marque la afirmación correcta. Esto es pregunta de ajustes. Según el problema, te dice que al 31 de diciembre del 2019 la empresa tiene gastos de publicidad por 24.000 y dice que dicho monto que la empresa lo registró como gasto fue cuando se pagó la publicidad por 12 meses el 1 de junio. O sea, en teoría el contador registró de esta manera. El contador registró esta transacción de esta manera. Voy a hacer mi borrador con lo que hizo el contador. Hago mi asiento y el contador hizo esto. En vez de poner publicidad pagada por adelantado porque fue por 12 meses, él puso, en vez de poner publicidad pagada por adelantado, puso gasto de publicidad. Entonces puso así, gasto por publicidad contra efectivo. Registró netamente el pago. Así lo registró. Tú sabes que este asiento está mal. ¿Por qué? Porque el asiento correcto, tú sabes por teoría que el asiento correcto debió ser de esta manera. Voy a poner ahora el correcto. El 1 de junio del 2019, como pagaste una publicidad por 12 meses, el asiento correcto debió ser así. En vez de poner gasto, se coloca publicidad pagada por adelantado contra efectivo. Ese es el primer asiento. Por 24.000 soles. Y luego, una vez que ya registraste el pago por adelantado, ahora al 31 de diciembre tienes que registrar el gasto. Asiento número 2, le pongo al 31 de diciembre del 2019, hay que registrar el gasto, que sería gasto por publicidad contra publicidad pagada por adelantado. Y se registra de esta manera. Como se pagó 24.000 soles por 12 meses, voy a sacar el mensual primero, sería 24.000 entre 12. Ya tengo el gasto mensual que es 2.000 y eso lo multiplico por todo el tiempo. Del 1 de junio al 31 de diciembre sería 24.000 entre 12, me sale el gasto mensual y eso lo multiplico por todo el tiempo que ha pasado, del 1 de junio al 31 de diciembre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 7 meses. Así me quedaría el asiento correcto. Yo había pagado 24.000 soles por 12 meses, de los cuales ya utilicé 14.000. Ya utilicé 7 meses, del 1 de junio al 31 de diciembre. Una vez que ya hiciste el asiento correcto, recién puedes hacer el ajuste. ¿Cómo sería el asiento de ajuste? El asiento de ajuste sería de esta manera. Vamos a comparar, por ejemplo, el contador tiene registrado gasto de publicidad por 24.000 cuando realmente debió ser 14.000.
Entonces tengo que bajar al otro lado el gasto de publicidad por 10.000. De 24.000, ¿cuánto le tienes que reducir para llegar a 14.000? 10.000. Y luego, el efectivo no pasa nada porque el efectivo está correcto, pero algo que no veo es la publicidad pagada por adelantado. El contador no tiene publicidad pagada por adelantado, entonces lo registro en mi ajuste, que sería 24.000 menos la publicidad del asiento 2. Y este sería el asiento de ajuste que tenías que hacer. La corrección. ¿Preguntas? Y ahora sí, te dice, marque la afirmación correcta. Se requiere de evitar gastos por publicidad pagada por adelantado por 10.000. Sí, necesito de evitar publicidad pagada por adelantado por 10.000 y abonar gastos por publicidad por el mismo monto verdadero. La respuesta correcta era la A. Te estaban describiendo el ajuste. Y ahí lo tienes. Y así terminas la pregunta número 7. Preguntas por la 7. Ok, pregunta de ajuste. Listo. Ok, ahora pasamos a la número 8. Pregunta 8. A ver, ¿qué dice la pregunta 8? La firma PwC EIRL se encuentra en el cierre del año 2018 y le proporciona los siguientes datos al cierre del ejercicio. Dice, la empresa obtuvo resultados del ejercicio por 350.400. Ok, entonces voy a poner aquí. La empresa obtuvo resultados por 350.400. Genial. ¿Qué más te dicen? De estos 350.400, 15% se reparte como dividendos, o sea, como dividendos es el 15%. Entonces voy a sacar a esos 350.400 le voy a sacar el 15%. Listo. Luego dice, de dicho 15%, o sea, de estos 52.560, que es el 15%, el 50% se repartió en acciones, o sea, ese 50% fue dividendos en acciones y lo restante quedó pendiente de pago. O sea, de estos dividendos del 15%, una parte fue dividendos en acciones, que fue el 50%, y la otra parte son dividendos que se pagarán el próximo año. Voy a poner dividendos pendientes de pago, que también sería el otro 50% para llegar al 100%. Entonces, de este 15% lo partimos. La mitad, el 50%, son dividendos en acciones y la otra mitad, dividendos pendientes de pago. Y por estos dos asientos de acá, tanto dividendos en acciones como dividendos pendientes, vamos a hacer los asientos respectivos. Primero, ¿cómo son los asientos por dividendos en acciones? Si tú quieres hacer el asiento reflejando los dividendos en acciones, sería de esta manera. Debe haber para dividendos en acciones, el asiento es resultado acumulado contra capital social. Y jalas el monto de los dividendos en acciones. Luego, para dividendos pendientes de pago, el asiento sería así. Para los dividendos pendientes de pago sería resultado acumulado contra, como no lo pagaste, está pendiente, dividendo por pagar.
Hasta ahí, preguntas. Y ahora sí, marca la respuesta correcta en la 8. Dice, el asiento correspondiente es A, cargo a resultados acumulados y abono a capital social por 26.280 verdadero. Te estaban describiendo el asiento 1. Cargo a resultados acumulados, abono a capital social por esa cantidad. Respuesta de la 8, la A. Si tú verificas la B, la C y la D, esas son falsas. Respuesta entonces, la A. Esa era la respuesta correcta. Preguntas por la 8. Ok. Paso a la 9. Pregunta 9, pregunta 10, pregunta de teoría de principios contables. El último tema. Vamos a la pregunta 9. Pregunta 9. Como esta es una pregunta de principios, voy a poner de frente la respuesta. A ver, ¿qué dice? 9. No pienses mucho, EIRL se cuestiona qué PCGA, o sea, qué principio contable, no se está cumpliendo si registra como activo y deprecia un paquete de calculadoras cuyo costo asciende a 200 soles y se sabe que su nivel de ingresos asciende a 1.500.700. Marque el principio que no cumpliría. La respuesta sería importancia relativa. Y ahora te explico por qué. Según el principio de materialidad o importancia relativa, te dice que si tú compras un activo que vale 200 soles y el monto es de 1.500.000 soles, tú tienes ingresos por 1.500.000, este activo fijo de 200 soles es tan pequeñito, es un monto tan chiquitito en comparación al 1.500.000 que tú tienes, que según el principio de materialidad lo tienes que registrar como gasto y no como activo fijo. Y justamente si tú vuelves a leer, el problema te dice que este paquete de calculadoras lo han registrado como activo. Y tú sabes que por el principio de materialidad, como el monto de ese activo es muy pequeño en comparación al 1.500.000 que tú tienes, entonces lo tienes que registrar como gasto, no como activo fijo. ¿Qué principio te dice eso? Materialidad. Respuesta D. Preguntas por la 9. Para eso, vuelvo a repetir, tienes que saber de memoria los principios contables. Eso es importante porque te puede venir entre 3 a 4 preguntas de principio y lo tienes que asegurar en tu final porque eso es teoría. Entonces, lo primero que yo haría si tengo el final el día sábado es buscar preguntas de principios contables para tener y asegurar mi puntaje ahí. ¿Sí? Por eso repasen muy bien qué dice cada principio. Listo. Vamos a la pregunta número 10, otra pregunta de principio. Pregunta 10. ¿Todo claro hasta aquí? Como no tengo preguntas, están ahí, me avisan, ¿ah? ¿Todo claro? Alguien, por favor, que me avise porque siento que estoy hablando solita. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, gracias Juan Diego, todo bien. Gracias Juni, todo bien, perfecto. Entonces, voy a la 10. 10 dice, también yo miro las alternativas y ya sé que son principios contables. A ver, la empresa XYZ SAC realizó el análisis de sus activos fijos y llegó a la conclusión de que el mejor método de depreciación es por unidades producidas, más no por línea recta. El área de contabilidad realizó los cambios correspondientes una vez que obtuvo sustento y aprobaciones. Sin embargo, este hecho no se encuentra en las notas de los estados financieros. ¿Qué principio se está incumpliendo? El principio es exposición y ahora te explico por qué.
Cuando tú haces un cambio, de acuerdo, dice, ¿no? Llegaste a la conclusión que tenías que cambiar porque previamente has hecho un estudio. Entonces, cuando tú haces un cambio de algo, de cualquier cosa en tus estados financieros, el principio de exposición te dice que lo tienes que colocar en las notas de los estados financieros. ¿Por qué? Porque otra persona, como el dueño u otra persona que no sabes que has cambiado, va a revisar tus notas en los estados financieros y se va a enterar que lo has cambiado. O sea, lo estás exponiendo. Entonces, cualquier cosa que tú hagas en tu empresa, lo tienes que poner en tus estados y en tus notas. ¿Eso qué te dice? ¿Eso quién te lo dice? El principio de exposición. Por eso la palabra exponer. Tienes que exponer todos los cambios que tú hagas en tus notas de los estados financieros. Entonces, como esta persona lo cambió, pero no lo colocó en las notas de los estados financieros, el principio sería exposición el que estaría incumpliendo. Respuesta de la 10, la A. Preguntas por la 10. Ok, voy a la 11. Pregunta 11. Solamente son 15 preguntas. Vamos a la pregunta 11. ¿Qué dice la pregunta 11? ABC SAC es una empresa que produce muebles para el hogar. Se sabe que se envió a producción 25.000 soles de materiales directos e incurrió en 5.000 soles de mano de obra directa. Ok, lo voy a hacer en asientos. A ver, voy a hacer el primer asiento que sería. Debe haber. Me dice el problema. Se sabe que envió a producción 25.000 soles de materiales directos y además envió a producción, también incurrió, o sea, pagó mano de obra directa. Entonces, el primer asiento es cuando envío materiales directos a producción, que es PMP contra MPD utilizado. Entonces, envié a producción 25.000. Listo. Y luego me dicen que se incurrió 5.000 soles en mano de obra directa. ¿Cómo se registra la mano de obra directa? Siempre que tú tengas mano de obra directa es PMP, entre paréntesis, MOD, así se registra. Contra le puedes poner cualquier cosa. Si se incurrió, vamos a suponer que se pagó, porque no me dice lo contrario, contra efectivo. Entonces, ahí tengo el primer registro. Luego dice, se devolvió al almacén 4.000 soles de materiales directos. ¿Quién devuelve al almacén? La producción. La única forma que se devuelva al almacén es que la producción lo haga. Entonces, siguiente asiento. La producción está devolviendo al almacén MPD. Sería MPD utilizado contra PMP. Así sería el asiento. Y colocas lo que se está devolviendo, que es 4.000 soles. Listo. Y luego dice, y de estos 4.000 que ya lo devolviste al almacén, 2.500 fueron devueltos al proveedor. Entonces, como ya lo tengo devuelto al almacén, ahora hago otro asiento devolviéndolo al proveedor. Cuando tú devuelves MPD al proveedor es, baja tu MPD, que es una devolución, por 2.500 y lo cuadras contra qué, depende, vamos a ponerle efectivo, puedes colocarle cualquier cosa porque el problema no te dice cómo te lo devuelven. Ya está. Y el asiento 4 es el asiento cuando devuelves al proveedor. Y luego finalmente te dicen que los CIF reales ascienden a 2.000 soles. Voy a hacer el asiento de un CIF real. Dice que los CIF reales asciende a 2.000 soles y lo voy a cuadrar con cualquier cosa, voy a cuadrarlo con efectivo, no importa. Y por último, te dicen que las unidades producidas fueron 40.000 unidades, eso sí es dato. Te dicen que las unidades producidas son 40.000 unidades. Listo. Eso es todo lo que puedo hacer de la pregunta 11. Hasta ahí, preguntas.
Y ahora sí, marca la opción correcta. Dice, A, los costos primos ascienden a 30.000 y los de conversión a 7.000. Voy a calcular primero los costos primos. Para hallar los costos primos, tú tienes que saber, asumo, la fórmula. Los costos primos es el MPD utilizado más el MOT. Entonces, voy a hallar el MPD utilizado, que sería los 25.000 menos el MPD utilizado que está en el debe. Y luego el MOT sería los 5.000 soles. Sumas y eso te da los costos primos, que claramente no es 30.000. Entonces la A no es, pero igual voy a hallar por si acaso los costos de conversión para aquella persona que no sepa. Los costos de conversión, ¿a qué es igual? Los costos de conversión es MOD más CIF real. ¿Cuánto equivale el MOD? El MOD equivale a 5.000 y el CIF real a 2.000. Entonces mi costo de conversión era 7.000, pero la A igual es falsa porque los costos primos no eran 30.000. Entonces la A no puede ser. Vamos a la B. El costo unitario asciende a 0.8. Para que tú puedas hallar el costo unitario, que es el costo unitario de producción, tienes que hallar primero el costo total de producción. Y para hallar el costo total de producción, si tú te acuerdas del estado de costos, el costo total de producción es MPD utilizado más MOD más CIF real. La suma del MPD utilizado más el MOD más el CIF real es el costo total de producción. Y una vez que ya tienes el costo total de producción, lo divides entre las unidades producidas, que es dato del problema, que es 40.000, y eso te va a dar el costo unitario de producción. Que sería costo total entre unidades producidas me da 0.7. Así que la B no es porque me dicen 0.8. Así que la respuesta sería la C. El costo de producción asciende a 28.000 soles, verdadero. Respuesta de la 11, la C. Y así se termina la pregunta 11. ¿Dudas por la 11? Ok, dime, Cami, te escucho. En CIF real se puede cuadrar contra cualquier cosa, ¿no? Es que en este caso no te dicen contra qué se cuadra, entonces lo puedo cuadrar con cualquier cosa para este caso, no para todos. ¿Sí? Sí. Ok. Paso a la pregunta 12. ¿Qué dice la pregunta 12? También asientos contables. Dice, la empresa XYZ SAC necesita apoyo con la siguiente operación. Se sabe que se enviaron materiales directos por 5.000 e indirectos por 650 producción. Ok, voy a hacer mi asiento de nuevo. Debe haber. Me dicen que envié a producción MPD y MPI. Entonces sería, para el MPD sería PMP contra MPD utilizado, que sería 5.000 soles. Y para el MPI, que también envié a producción, es 650. O sea, sería CIF real, MPI contra MPI utilizado por 650. Listo. Luego dice, se sabe además que la mano de obra directa fue de 2.400 soles. Ya, ¿cómo es el asiento para la mano de obra directa? El asiento, cuando tienes mano de obra directa, es PMP, entre paréntesis, MOT.
Contra, no importa contra qué, puedes ponerle contra efectivo, sueldo por pagar, porque no te dice cómo se pagó. Entonces voy a ponerle efectivo. ¿Cuánto sería el MOT? 2.400. ¿Qué más? Y dice, y los costos indirectos de fabricación real fue de 700 soles. Ok, voy a registrar los CIF reales. En este caso, como no me dice qué tipo de CIF real es, entonces solamente le voy a poner CIF real y lo cuadras con cualquier cuenta porque no sé qué CIF real es. Entonces lo voy a cuadrar contra efectivo. Por 700, listo. ¿Qué es lo que te piden? Porque esas son las únicas 3 transacciones de la número 12. Lo que me piden es, la empresa debe de cargar a productos en proceso. Lo que te están pidiendo es cuánto suma el cargo de producto en proceso. El cargo de producto en proceso sería todo lo que está en el debe. Entonces, el cargo de P&P sería todo lo que está en el debe es lo que se carga. Sería de la 101 sería 5.000 más el a 102 que cargamos P&P que sería 2.400. Nada más. No hay más P&Ps de cargo. Acuérdate, cargar es debe. ¿Cuánto sería? 7.400. Respuesta, la A. Preguntas. Y así se termina esa transacción. Ok. Listo. Nos olvidamos de costos y ahora pasamos a la pregunta 13, que es ajuste. Ok. Hay que repasar muy bien las depreciaciones. A ver, vamos a la pregunta 13. Nos olvidamos un ratito de costos y ahora pasamos al tema de ajustes. Pregunta 13. Dice, la empresa XTGSAC le comenta que los activos fijos adquiridos al 1 de enero del 2020 tenían un costo de 32.000 soles y un valor de rescate del 10% y una tasa de depreciación anual del 5%. El contador le comentó que los activos no fueron depreciados de marzo a agosto por la pandemia. Ah, perfecto. Solamente de marzo a agosto. Entonces comienzo. Voy a depreciar los activos fijos. Dice que estos activos fijos fueron comprados, le voy a poner la fecha, 1 de enero del 2020. Dice que tenía un costo de 32.000 soles, un valor de rescate del 10%, o sea, el 10% del costo, y una tasa del 5%. Entonces, teniendo estos datos, podemos hallar la depreciación anual y la depreciación mensual. La depreciación anual sería costo menos valor de rescate por la tasa. Y la mensual sería la anual entre 12. Hasta ahí, preguntas. Y como el problema me dice que por el mes de marzo a agosto no se ha registrado, dice, el contador le comentó que los activos no fueron depreciados de marzo a agosto, entonces cuenta, de marzo del 2020 hasta agosto del 2020, ¿cuántos meses tienes que depreciar? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Si cuentas con tus dedos, tienes que depreciar 6 meses. Entonces, mi asiento de ajuste por la depreciación sería de esta manera. Como es del mismo año, porque me están preguntando del año 2020, sería gasto por depreciación del activo fijo contra depreciación acumulada del activo fijo. ¿Por cuánto? Por 6 meses sería 6 por el mensual.
¿Cómo sería el asiento? Dice, A, no se debe de hacer ningún ajuste, falsa, si hay un ajuste. B, se debe de realizar un ajuste por 720 soles, sí, cargando a depreciación, o sea, cargando el gasto, cuando te dicen depreciación es un gasto, y abonando depreciación acumulada, sí. Se carga el gasto por depreciación y se abona la depreciación acumulada. Respuesta, la B. Preguntas por la 13. Y ahí está la 13, tema ajuste por depreciación. Ok, paso a la 14, penúltima pregunta y con la 15 terminamos. 14. 14 es una transacción de gasto por cobranza dudosa. Un ajuste de gasto por cobranza dudosa. A ver, vamos a leer. Dice, el saldo de la cuenta por cobrar al 31 de diciembre del 2019 de la empresa ABC SAC muestra un saldo de 90.000 soles. O sea, voy a poner el dato del problema. Según el dato del problema, me dice que el saldo final al 31 de diciembre del 2019 de la cuenta por cobrar a comerciales es de 90.000. Ese es un dato que me dan. Ya está. ¿Qué más nos dice? El analista contable revisó la cuenta y encontró que existían varias facturas vencidas con una antigüedad entre 3 y 6 meses. Cuando tú tienes varias facturas vencidas con una antigüedad de 3 y a 6 meses es para provisionar. Por eso te dicen que tenías facturas vencidas. Las facturas vencidas, ¿qué quiere decir? Que el cliente no te pagó. Y si el cliente no te pagó, hay que provisionar la deuda. Dice, teniendo en cuenta dicha información y que no se había registrado nada al respecto, se decidió que el 10% del saldo debía ser castigado y que el saldo que le restaba debería estimarse como incobrabilidad. Se sabe que la empresa nunca registró provisión de alguna de sus cuentas. Ok. Entonces, acá tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que castigar el 10%. Entonces, primer punto. Tenemos que castigar la cuenta por el 10%. Para eso tienes que saber el asiento de castigo. Tú sabes que antes de castigar, la cuenta tiene que estar provisionada por teoría. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de castigar es provisionarla. Entonces voy a provisionar primero el 10% y luego lo voy a castigar. Debe haber primero provisión. ¿Cómo es el asiento cuando provisionas? El asiento es así. Gasto por cobranza dudosa contra estimación por cobranza dudosa. Primero provisiona. ¿Cuánto es la provisión? Igual que el castigo, 10%. 10% del saldo final de la cuenta por cobrar. Eso sería tu provisión primero. Una vez que ya provisionaste, recién puedes castigar. Ahora sí castigas. ¿Cómo es el asiento del castigo? Es estimación de cobranza dudosa en el debe contra cuenta por cobrar a comerciales en el haber. ¿Por cuánto? Por el monto que provisioné. Hasta ahí, preguntas. Una vez que ya castigaste, primero provisionaste y luego castigaste, ahora te dicen que el saldo que restaba debería estimarse como una incobrabilidad. O sea, te están diciendo que el saldo final de la estimación es el 5%. Y para hallar el saldo final de la estimación, primero hay que hallar, obviamente, el saldo final de las cuentas por cobrar. Entonces, mira lo que vamos a hacer.
Lo primero que voy a hacer es registrar, ¿de acuerdo? Es registrar y saber cuánto es el saldo final de la estimación. Y para eso, para yo hallar el saldo final de la estimación, tienes que saber que es el 5% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Y lo primero que yo voy a hacer es hallar las cuentas por cobrar a comerciales. Hago una cuenta T y voy a sacar primero el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Coloco cuentas por cobrar a comerciales y empezamos. Primero yo tenía una cuenta por cobrar por 90.000, de los cuales una vez que castigué, la cuenta por cobrar bajó por 9.000. Entonces, ¿cuánto sería la cuenta por cobrar actualizada? La cuenta por cobrar actualizada, es decir, el saldo final de la cuenta por cobrar sería, te ubicas en el mayor y sacas la diferencia. Esto sería mi saldo final de cuenta por cobrar. Y si ya tienes el saldo final de cuenta por cobrar, ahora haya el saldo final de la estimación. El saldo final de la estimación será igual a el 5% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Y una vez que ya tienes el saldo final de la estimación, tú sabes que el saldo final no se registra a 100. Entonces, como ya tengo el saldo final de la estimación, ahora vuelvo a hacer una cuenta T para saber cuánto es el ajuste. Coloco aquí estimación de cobranza dudosa. Y dices, a ver, empieza a mayorizar. ¿Tengo estimación? Sí. Tengo una estimación en el haber de 9.000 y tengo otra en el debe. Eso es todo lo que tengo registrado. Entonces, si tú mayorizas la estimación, eso te sale 0. Y el problema te dice que el saldo final de la estimación, que tú sabes que para la estimación el saldo final siempre va en el haber, te debe de salir 4.050. Entonces, si tú tienes 0, porque tienes en el debe 9.000 y en el haber 9.000, la estimación te sale 0, ¿cuánto tienes que sumarle a 0 para llegar al saldo final? ¿Cuánto hay que sumarle? Si 0 más cuánto llegas al saldo final, más 4.050. Y esto sería tu ajuste. Y por estos 4.050 tienes que hacer el asiento de ajuste de la provisión, que sería de esta manera. Asiento 2 y colocas gasto por cobranza dudosa contra estimación de cobranza dudosa por el ajuste. ¿Cuánto es el ajuste? ¿Cuánto te faltaba para llegar al saldo final? 4.050. Hasta ahí, preguntas. Y ahora, marca la afirmación correcta. Dice, el gasto de cobranza dudosa es de 13.050. Hay que sumar todo el gasto por cobranza dudosa. A ver, vamos a sumar todos los gastos por cobranza dudosa. Sería, el primer gasto que tengo está aquí en el asiento 1 de 9.000, más y el ajuste que lo tengo por aquí, que es 4.050. ¿Cuánto te suma eso? 13.050. La A es verdadera. Luego, la B, todas las alternativas son correctas, no lo sé. Voy a la C. Las cuentas por cobrar se abonan por 9.000 soles. A ver, las cuentas por cobrar se abonan. Busca en tus asientos si tienes alguna cuenta por cobrar. Sí, en el asiento 1.1. Las cuentas por cobrar se abonan, sí, porque están en el haber por 9.000, verdadero. La C también es verdadera. Ahora pasa la D. El saldo de la estimación, o sea, el saldo final de la estimación de la cuenta cobranza dudosa es 4.050. El saldo final de la estimación. ¿Cuánto era el saldo final de la estimación? 4.050. Respuesta. Todas las alternativas son correctas. Respuesta de la 14, la B. Preguntas por la 14.
Y esto es una cuenta de estimación, castigo, que también tienen que recordar cómo se castiga, cómo se provisiona, etcétera. Esta es una pregunta también fija del tema de ajustes. Listo. Por último, la número 15 y con eso terminamos. Pregunta 15. A ver, ¿qué dice la pregunta 15? Volvemos al tema de costos. Dice, ABC SAC cuenta con los saldos finales de productos terminados por 2.000, productos en proceso por 1.000 y costo de venta de 2.000. Si ustedes se están dando cuenta y si ya han entrado a los seminarios pasados, esta pregunta es bien repetitiva. O sea, es una pregunta que te va a entrar. Es bien repetitiva. O sea, ya sabes que hay una pregunta bien repetitiva que es esta. En todos los seminarios ha entrado una pregunta de este tipo. ¿Ok? Entonces ya sabes qué tienes que hacer. Así que comienzo. Voy a poner los datos del problema. Vamos a ver los datos del problema. Según los datos del problema me dicen, ¿no? ABC SAC cuenta con los saldos finales, o sea, tienes un inventario final de productos terminados por 2.000 soles. Otro inventario final de producto en proceso por 1.000 soles. Y tienes otro inventario final del costo de venta por 2.000 soles. Y finalmente el CIF real, tienes otro dato que es el CIF real. El CIF real ascendió a 6.000 y el CIF aplicado ascendió a 4.000. Listo. Esos son todos los datos que tienes. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira las opciones, te hablan de ajustes, o sea, tienes que hacer el prorrateo. Así que para hacer el prorrateo, primero tienes que determinar si existe un sobre o subaplicado. Eso es lo primero. Vamos a ver si existe un sobre o subaplicado. Y para eso tienes que comparar el CIF aplicado con el CIF real. El CIF aplicado es dato, 4.000, y el CIF real es 6.000. Si tú restas 6.000 menos 4.000, te da 2.000, pero como el aplicado es menor al real, eso te da un CIF subaplicado. Ya está. Una vez que ya tienes el CIF subaplicado, ahora ¿qué viene? El prorrateo. Prorrateo, que es ajustar. Como no te dice con qué cuentas ajustar, vamos a ajustar con las 3 cuentas de siempre. Entonces voy a poner concepto, saldos finales, porcentaje y el ajuste, que en este caso voy a ajustar el subaplicado que me salió. Listo. ¿Con qué conceptos voy a ajustar? Como el problema no me dice contra qué ajustar, voy a ajustar con los 3 de acá. Voy a ajustar con inventario final de producto terminado, inventario final de producto en proceso, inventario final del costo de venta. Los datos ya me lo dan. Inventario final de producto terminado 2.000, producto en proceso 1.000 y costo de venta 2.000 y sumas. Una vez que ya tienes los saldos finales, ya sabes, saca el porcentaje. 2.000 entre el total, 1.000 entre el total y 2.000 entre el total. Sumas y eso te tiene que dar 1 o 100% si lo pasas a porcentaje. Y luego el ajuste. ¿Qué cuenta vas a ajustar? El subaplicado. Entonces vamos a ajustar. Mi ajuste del subaplicado sería el primer porcentaje por el subaplicado, el segundo porcentaje por el subaplicado y el tercer porcentaje por el subaplicado. Y ahora sí, una vez que ya tienes los ajustes, no te olvides que tienes que hacer el asiento de ajuste. Asiento del prorrateo. El asiento del prorrateo sería de esta manera.
Como estoy ajustando un subaplicado, el asiento es así. PT, PMP, CB, contra SID, subaplicado. Ese es el asiento típico cuando prorrateas un subaplicado. Producto terminado, 800 soles, producto en proceso, 400 y el costo de venta, 800. Y todo eso contra el subaplicado, que es 2000. Y ahí lo tienes. Y ahora sí, marquemos la opción correcta. Dice A. El método de ajuste depende del sistema de registro periódico permanente. Como no hay suficiente información para proponer un ajuste, falso. O sea, sí hay información. Acá tengo mi asiento de ajuste. Así que la A, estaban hablando de cualquier cosa. Porque no depende si es periódico o permanente. Eso era cualquier cosa. Así que la A es falsa. Vamos a la B. Dice, se debe de ajustar debitando a inventarios y al costo de venta al encontrarse un subaplicado. Hasta ahí vamos bien, porque esto me salió subaplicado. Ese ajuste es de 400 soles para inventario en proceso, o sea, producto en proceso, 400 soles verdadero, y 800 costo de venta y 800 productos terminados verdadero. Respuesta, la B. ¿Por qué no es la C? La C no puede ser porque dice, se debe de ajustar los saldos porque te salió sobreaplicado. En esta pregunta no te sale sobre, te sale sub. Así que la C descartada. La D también descartada porque dice, ¿existe un sobreaplicado de 2000 soles? No, existe un subaplicado, no sobre. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. Preguntas. Ahora voy a la pregunta del chat. Pregunta B. A ver. ¿Qué dice la pregunta? Ariana me pregunta, si es subaplicado es saber y sobre en el debe. Sí, Ariana, cuando tú prorrateas, si tú estás prorrateando un subaplicado, el subaplicado siempre va en el haber. Y si tú estuvieras prorrateando un sobreaplicado, es al revés. En el debe va el SIF sobreaplicado y todos estos conceptos irían en el haber. Como que el asiento al revés. Sí, Ariana, me avisa si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos. Y esto sería todo por este examen del ciclo 2022. ¿Sí? Entonces, a partir del día miércoles, jueves, viernes, vamos a ver otros tipos de seminarios que básicamente tienen el mismo formato. Todos son para marcar. Repasen, sé que mañana tienen matemática algunos, entonces me imagino que se están concentrando para mate, pero a partir del día miércoles, después de mate, porfa, revisar todos los seminarios que hemos hecho hasta el momento. ¿Sí? Listo. Entonces, ahorita les paso la solución y nos vemos el día de mañana a las 5:40. ¿Sí? Bye, cuídense. Ahorita les envío la solu. Chao.